Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Comenzamos nuestra unidad número 3. Con mucho gusto les saludo. Estamos, como ya habíamos comenzado a describir en la clase consultiva de la semana anterior, estamos en nuestra unidad número 3, titulada Lo divino y lo humano, alusiva a un tipo de texto literario denominado género lírico. ¿Vale? Ya habíamos introducido un par de conceptos que los vamos a profundizar en esta oportunidad. Como objetivo de la clase vamos a tener simplemente estos dos objetivos, que es conocer el origen y la estructura, digamos, formal del género lírico y a la vez también conocer las actitudes líricas. Vamos a comenzar, tenemos harto que ver en esta oportunidad, así que vamos a ser bastante, digamos, expeditos para entregar la información. Como pueden ver acá, podemos ver en este fragmento, el nosotros aludimos a que las palabras comunes y corrientes a veces no nos alcanzan para expresar todo aquello que queremos expresar, ¿cierto? Cuando esta emoción o sentimiento nos embarga, cuando algo tenemos, digamos, que no alcanza a ser expresado con palabras, que es demasiado intenso, ¿cierto? O queremos simplemente embellecer nuestro mensaje. Y como es mucha nuestra necesidad de expresión, inventamos una nueva forma para decir estas palabras, ¿cierto? Que nos quedan pequeñas ante nuestros sentimientos o lo que queramos expresar. Inventamos una forma nueva de decir las cosas y es ahí donde surge la poesía con toda la carga que tiene tras sus espaldas, ¿cierto? Reflexionamos acerca de qué era la poesía en la sesión consultiva, reflexionamos acerca de cómo utilizamos el lenguaje también, así que vayamos haciendo este clic, ¿cierto? Vayamos quedando en la misma sintonía. Habíamos hablado también del origen de este género. Habíamos hablado de que este género tiene su origen en la antigua Grecia, ¿cierto? Y en particular habíamos señalado la característica que digamos que lo destaca como género, que es el haber nacido desde la oralidad. Si bien muchos géneros literarios nacen desde la oralidad, se le atribuye este nombre en particular al género lírico por la lira, ¿cierto? Habíamos dicho que el lira era un instrumento de cuerda, ¿cierto? Parecido a un arpa, con el que se acompañaba el canto de historias en verso en esta antigüedad grecolatina, ¿cierto? Los aedos y los rapsodas y los juglares más en su versión más medieval, ¿cierto? Utilizaban la oralidad para ir cantando de pueblo en pueblo las historias que ellos creían, digamos, necesarias de saberse, ¿cierto? Que eran historias que en un principio, ¿cierto? Eran modelos de comportamiento para los pueblos, el qué hacer, cómo es un héroe, qué características tiene un héroe, cómo se debe comportar, qué es lo que pasa con ese héroe si es que rompe el orden natural de las cosas, ¿cierto? Entonces, esta, este género literario nace particularmente desde la oralidad, nace para ser cantado, ¿vale? Entonces, este nombre, el nombre de lira, que obviamente le da la denominación a este género, tiene que ver con eso, con la oralidad y por otro lado con la musicalización que se le da a estos tipos de texto. Habíamos hablado que en este tipo de texto predomina la expresión de sentimientos y emociones del poeta y obviamente los expresa a través del hablante lírico. Por lo anteriormente señalado, predomina la subjetividad del hablante lírico. Habíamos hablado que siempre es una expresión, por mucho que el hablante lírico quiera describir de cierta forma, está haciéndolo desde su perspectiva personal y por ende desde una subjetividad. Habíamos hablado también que el texto lírico, ¿cierto? El género lírico posee las siguientes funciones del lenguaje: la función emotiva o expresiva, que obviamente está relacionada con el emisor y con la sentimentalidad o subjetividad del emisor, y la función poética, que tiene que ver con la forma que toma este mensaje. Si nosotros le hacemos clic a este enlace de aquí, se nos va a abrir esta pestañita y en esta pestañita nosotros vamos a encontrar información acerca de las funciones del lenguaje. En este caso tenemos, yo aquí ya grande la pantalla por si acaso no se ve así, pero en este caso tenemos a qué corresponde cada función del lenguaje y en este caso vamos a destacar la función expresiva o emotiva y la función poética. Bien, entonces
obviamente la expresiva tiene que ver con expresar emociones, sensaciones o estados físicos o anímicos, y la poética se presenta en texto, literario, publicidad, etcétera, y busca alterar el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma en que este mensaje es recibido, ¿cierto? Y está centrado en cómo se dice. Entonces acá, por ejemplo, el factor o digamos uno de los participantes, ¿cierto? Del proceso comunicativo, que nosotros lo vimos en unidades anteriores, ¿cierto? Tenemos al emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el código, el canal, etcétera, etcétera, están relacionados con cada función del lenguaje. En este caso, va a estar relacionada a la función emotiva o expresiva, va a estar relacionada al emisor, y obviamente porque es aquella que presenta la interioridad del emisor. Y la poética va a estar relacionada con el mensaje, porque tiene que ver con el embellecer, ¿cierto? El mensaje, hacerlo, digamos, en lo que hablábamos al principio de esta presentación, de explicar o tratar de hablar con otras palabras que no son las cotidianas, ¿cierto? Y hacer el mensaje poético, ¿cierto? Aquí si quieren, ustedes pueden revisar y obviamente repasar el contenido alusivo a las funciones del lenguaje, ¿vale? Pero nos quedamos con estas dos, con la emotiva expresiva y con la poética. Continuamos entonces. Eh, Otra característica también de la estructura formal de este tipo de género es que posee ritmo, ¿cierto? Este ritmo se produce por la disposición y repetición del acento a intervalos regulares. Este ritmo obviamente está pensado desde el origen de este género, debido a que el origen del género tiene que ver con una musicalización, ¿cierto? Sí, tiene que ver con el hecho de que nació este género para ser cantado. Y el verso es cada línea del poema, obviamente, y también tiene que ver con esta musicalización, al igual que las estrofas. La estrofa es el conjunto de versos, ya lo habíamos dicho, que componen nuestro poema. Ahora, no todos los poemas están escritos en verso. Hay algunos que obviamente que se salen de esta característica y son los denominados como prosa poética. ¿Vale? Tenemos un breve ejemplo de prosa poética, ¿cierto? Que ustedes van a poder revisarlo, en el cual claro, se desentraña el sentir de una persona y cuya única función, ¿cierto?, es mostrar la expresión de sentimientos, ¿cierto?, por parte del autor de esta prosa poética. ¿Vale? Así que también la vamos a revisar más en detalle cuando vayamos adentrándonos cada vez más en esta unidad. En cuanto a la estructura formal también vamos a decir que existe una rima, que la rima es una coincidencia de sonidos que tienen los versos al finalizar y se considera como terminación a todas las letras que hay a partir de la última vocal acentuada. Aquí teníamos arena, estrella, abrazo, entonces esas eh, letras que están destacadas, esas sílabas que están destacadas en rojo son las terminaciones de las palabras. Aquí teníamos ejemplos de la rima consonante y la rima sonante, ¿cierto? Cuando se producen las terminaciones, obviamente se produce una terminación exacta en la rima consonante. Podemos verla acá, ¿cierto? En este fragmento que aparece aquí, si pinchamos ahí aparece la égloga tercera de el señor Garcilaso de la Vega. Y aquí podemos ver cómo la terminación verbal es, digamos, prácticamente idéntica. Por otra parte, tenemos una rima asonante, que la podemos ver en este ejemplo, en la cual los versos no riman al final, digamos, con las vocales y consonantes. Así que, si bien es un poema, si bien también tiene ritmo y tiene una estructura, no tiene un tipo de rima que, digamos, coincida como la rima consonante. Obviamente también tenemos el verso librismo, que en la cual no siempre riman los versos, ¿cierto? Existe también la posibilidad de encontrar poemas que no rimen, pero sí que tengan las mismas características que señalamos anteriormente. Ahora, en cuanto al contenido, habíamos hablado que existían figuras dentro de este tipo de texto, y la principal de esta es el hablante lírico, que es la voz que habla en el poema,
que no es lo mismo que el poeta o poetisa, ¿cierto? Lo habíamos relacionado con la unidad anterior, con la figura del narrador, ¿cierto? Pero en este caso no tenemos un hablante lírico que pueda describir personajes, no se trata de eso, este tipo de género, ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Sino que se trata de la expresión de sentimientos por parte del autor o autora a través de la figura de este personaje que es el hablante lírico. En este caso lo diferenciamos, ¿cierto?, de el autor o autora de los versos. En este caso tenemos aquí el ejemplo, ¿cierto?, que alude a que el hablante lírico es una madre o un padre, porque alude a una niña, a mi niña en particular, ¿cierto? Hicimos un análisis más o menos exhaustivo de estos dos versos que aparecen acá y supimos diferenciar entre el hablante lírico y la poetisa o autora de estos versos. Por otra parte, tenemos el objeto lírico, que obviamente es una persona, animal, cosa o objeto personificado, que le sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. Es su inspiración poética. En este caso teníamos estos versos, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Obviamente aquí está hablando de el sentimiento que tiene el autor, ¿cierto? Perdón, el hablante lírico acerca de un objeto lírico. En este caso, la higuera. Por otra parte, tenemos el motivo lírico, que es el tema del cual trata la poesía, que pueden ser obviamente sustantivos abstractos. El amor, la alegría, ¿cierto? La naturaleza, ¿cierto? La patria, la angustia por el transcurrir de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en el ejemplo que tenemos acá, un poema del señor Gustavo Adolfo Bécquer, es el amor, ¿cierto? Que se motiva a escribir qué es lo que lleva a este hablante lírico, o sea, perdón, a este poeta a través del hablante lírico a escribir estos versos. ¿Qué es lo que lo motiva? Su motivación principal para escribir. En cuanto al temple de ánimo, habíamos dicho también que era la emoción o estado de ánimo que predomina dentro de la obra. Puede ser, entre otros, alegría, tristeza, nostalgia, odio, esperanza, pesimismo, optimismo, pasión, amor, perdón, etcétera. En este caso anterior, ¿cierto? El motivo está muy estrechamente relacionado con el temple de ánimo, ¿cierto? Está enamoradísimo el autor de estos versos. Por ende, sus versos no van a ser de desamor en esta oportunidad, sino que van a ser más de esperanza, ¿cierto? Como que él tiene una chance todavía con su enamorada. Por último, habíamos visto las actitudes líricas, las que habíamos desarrollado tres, ¿cierto? La enunciativa, apostrófica y carmínica. Obviamente van a corresponder a la actitud o disposición del ánimo del poeta, en la cual habíamos, digamos, seleccionado, o perdón, habíamos dicho caracterizado la actitud enunciativa como aquella que solamente está tratando de ser más bien descriptiva o narrativa, ¿cierto? Y tratando de mantener cierta objetividad, siempre, obviamente, pensando en que está escrita para expresar la voz interior de un autor a través del hablante lírico, ¿cierto? Aquí teníamos un ejemplo, ¿cierto? De que está meramente describiendo, ¿cierto? No está, de cierta forma, expresando tanto su interioridad, sino que está viendo más bien una descripción. En cuanto a la actitud apostrófica, habíamos dicho que el hablante lírico interroga, ¿cierto? Se interpela a un yo, perdón, a un otro, y obviamente esperando una respuesta, aunque sea un ser imaginario o un ser sin vida. En este caso, la poetisa, a través del hablante lírico, eh, interpela, ¿cierto?, a un señor, ¿cierto?, que podría identificarse como Dios, ¿cierto? Porque es un ruego, ¿cierto? Un ruego que tiene que ver con algo que ella lo está invocando, ¿cierto? Está rogándole a Dios por algo. Entonces toma una actitud de interpelar a la persona, de hablarle a un tú. Y por último habíamos hablado de la actitud carmínica, que es la cual obviamente predominan las expresiones de sentimientos y es casi absoluta esta expresión de sentimientos. En este caso aquí se expresa la tristeza, ¿cierto? Dentro de estos par de versos es pura tristeza la que se está explicando. No se está, digamos, describiendo nada, sino que está solamente expresando su interioridad por parte de la autora. ¿Vale? Vamos a quedar hasta aquí entonces y revisaremos la próxima clase esta pequeña actividad.
van a seleccionar un texto lírico, ustedes lo eligen, puede ser un poema o una canción, y van a reconocer cómo están presentes los elementos que vimos anteriormente. Qué tipo de rima tiene, cuál es el hablante lírico, cuál es el motivo lírico, etcétera, 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 con todos los elementos que nosotros vimos hasta entonces. Así que con esta actividad me despido de ustedes, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, que estén muy bien.